Empezamos con la presentación, que será, como siempre, muy breve porque hay personas que no necesitan ser presentadas. Silvia Figliacone, yo estoy muy contenta de haberla conocido. Estoy muy contenta cada vez que hablo con ella porque, ya lo dije la otra vez, aparte de que estamos en la misma línea, pues yo sé que en algunas cosas Silvia sabe profundizar, ¿no? Entonces yo el tema de la gestión del error siempre lo he tenido allí abierto y he hecho mis pinitos, pero cuando lo hablé en Argentina ya hace un año con Silvia, me di cuenta de que ella también lo tenía muy presente y que además había ido más allá, ¿no? Entonces es cuando enseguida le dije, oye, ¿puedes hacer una formación sobre esto? Porque es muy necesario. Y es muy necesario porque los humanos nos equivocamos constantemente y a veces la equivocación nos duele tanto que nos para, que no nos permite avanzar. Entonces, está muy bien preparar esto para, para realmente utilizar este error como vía de aprendizaje y luego también porque, por otro tema, porque hoy en día... eh, bueno, a veces vemos, ¿no? En la nueva crianza de los niños que tenemos como la tentación de evitar cualquier fracaso a nuestros niños para que no sufran, ¿no? Entonces, a veces, para evitar este dolor, a veces incluso engañamos sobre el error, o sea, anulamos, no existe, nadie se equivoca, nadie hace nada mal, ¿no? Y entonces dijimos, no, esta no es la solución es aprender a gestionar el error. Y entonces, pues de ahí sale esta formación, hicimos una primera parte. Silvia, cuando estábamos ya terminando, dijo, tengo un montón de material más y yo le dije, no hay ningún problema, Silvia, porque ya siento la energía de que está gustando tanto esto que vamos a hacer una segunda parte. O sea, relájate que hacemos una segunda parte. Pues esto es la segunda parte. Y nada más, le paso la palabra a Silvia y como siempre, pues encantadas todas de escucharte. Gracias, Monse. Bueno, es mutuo el placer de, de trabajar juntas y de compartir todos estos espacios. A mí me pone muy contenta. Bueno, voy a estar atenta al chat por si tienen alguna pregunta, así vamos acompañando las dudas de ustedes mientras vamos charlando. Un poco vamos a empezar haciéndonos la pregunta de qué vamos a hacer y por qué. Y bueno. El por qué, vamos a hablar del error y vamos a hablar de gestión del error y el por qué es básicamente porque ensayo y error es uno de los modos de aprendizaje más característicos de los humanos. Aprender por ensayo y error es uno de los modos más característicos que tenemos los seres humanos de aprender y es también el modo que el cerebro tiene de ajustar parámetros para ir acompañando ese aprendizaje. Entonces, definitivamente tenemos que hablar del error y definitivamente esa sensación social de que equivocarse no está bueno y esa frustración que viene después del error y que, como decía Monse recién, muchas veces los adultos ayudamos a pensar no es algo bueno de sentir, tiene que ser gestionado. Por eso decimos gestión del error. La verdad, lo primero que tenemos que pensar es que el cerebro funciona administrando lo que se llaman señales de error. Es decir, permanentemente, aunque nosotros no nos demos cuenta, nuestro cerebro está procesando información y ajustando información. Ahora les voy a mostrar un videito que nos explica eso en imágenes. Y ese ajustar información de manera permanente tiene que ver justamente con ir gestionando y leyendo el feedback a partir del error. Entonces, esto que estamos diciendo que tenemos que hacer mental, emocional y conductualmente, en realidad es algo que el cerebro hace permanentemente.
Estos son los libros, además de cómo aprendemos de Stanislas Dehaene, que termina metiéndose en todas las presentaciones que acompañan y sostienen todo esto que vamos a hacer y que nos van a ayudar a responder las preguntas: ¿qué es equivocarse? ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Qué es el feedback a partir del error? ¿Cómo damos feedback para hacerlo de una manera que sea productiva y que acompañe el desarrollo de aprendizajes y demás? Entonces, vamos a empezar diciendo que el error es definido como uno de los pilares de aprendizaje. Stanislas Dehaene dice, el aprendizaje tiene 4 pilares. Uno es la atención, otro es el feedback a partir del error, es decir, no solamente equivocarnos, sino qué hacemos con la información que vuelve cuando nos equivocamos. Eso es lo más importante. El compromiso activo y la consolidación. La consolidación ocurre mientras dormimos. Si cuidamos nuestro sueño, lo estamos protegiendo. Pero atención, compromiso activo y feedback a partir del error trabajan juntos, porque si yo no logro identificar que los errores acompañan mi capacidad de aprender, va a disminuir mi compromiso activo, mi motivación. Y si disminuye mi compromiso activo y mi motivación, inmediatamente mi atención se va a depositar en otra cosa. Entonces esos 3 mecanismos trabajan juntos. Y realmente no hay manera de no equivocarse. Entonces, esta yo creo que es una frase que tendríamos que poner en todos los espacios donde ocurren instancias de aprendizaje. El único hombre que nunca comete un error es el hombre que nunca hace nada. No hay manera, es como, yo creo que no tenemos que decirles a los chicos con los que trabajamos que el error no es malo, sino que tenemos que decir esto: no hay forma de no equivocarse. Si no te equivocas, no estás haciendo nada. Estás quieto, sin posibilidad de acción. No hay otra manera de vivir. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Aparece una sensación de sorpresa, dice Stanislas Dehaene. Aparece un desfasaje entre lo que pensamos que iba a pasar y lo que pasó. Si yo digo 8 más 5, 12, me van a decir no, 13. Y entonces ahí lo que nos devuelve eso es una sensación de, uy, me equivoqué, ¿sí? Y esa sensación de, uy, me equivoqué, se llama señal de error. Y frente a esa señal de error, lo importante es el feedback que recibimos y cómo lo administramos. Gran parte del feedback que recibimos tiene que ver con otros seres humanos que nos están dando feedback. Y esa es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Pero también el feedback lo recibimos de la misma tarea, del mismo entorno material en el que estamos trabajando. Y esto es permanente, ¿sí? Si yo ahora me equivoco de botón y aprieto el botón que va para atrás cuando quiero ir adelante, pasa esto: voy a la diapositiva de atrás. Y inmediatamente recibo esa señal del error. Uy, Silvia, te fuiste hacia atrás y vos querías ir hacia adelante. Perdón, tengo que poner pausa y tengo que poner pausa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es observar en 2 videos. Uno que nos muestra una situación implícita de aprendizaje, donde hay un chico muy chiquito que está tratando de sentarse en una silla, y yo quiero que le presten atención a cómo en todo ese procedimiento que hace, desde que tiene una intención, sentarse en una silla, hasta que termina de sentarse, hay muchos momentos donde está recibiendo señales de error, feedback y ajustando su comportamiento a esas señales. La tarea que tiene por delante parece súper sencilla: sentarse en una sillita para ver televisión, ¿sí? Ahora, es un desafío porque todavía su desarrollo motor no le permite hacer eso con la misma naturalidad que lo hacemos nosotros, y eso nos permite ver cómo va
administrando su sistema cognitivo y emocional, porque tolera la frustración todo ese rato, cómo va administrando la distancia que hay entre su cuerpo y la silla, entre su cola y la silla. Vemos cómo pone el pie en un momento, cómo está como midiendo, ¿sí? Y todo eso lo hace sin ninguna conciencia de que está haciendo eso. Por eso, lo primero que necesitamos entender es, si nosotros nos hacemos amigables a cómo funciona el cerebro en relación al error, vamos a poder promover mucho mejor los aprendizajes de las personas con las que estamos interactuando. Ahora les voy a mostrar otro video en el que yo estoy trabajando con una chiquita a la que tengo que evaluar y tengo que decir si tiene dificultades de aprendizaje y por qué. Y entonces yo trato de, eh, a partir de una tarea simple que es decime cuánto es 10 más 6, trato de entender cómo ella lo procesa y trato de dar feedback que me ayude a mí a entender. Uy. Ahí vemos otra vez, no sé, hay algo que está haciendo ruido, esperen. Debe ser un micrófono. Ahí vemos otra vez cómo si esperamos, si damos feedback, si damos tiempo, ¿sí? Y si somos cuidadosos al corregir, ¿sí? Porque ella en más de una oportunidad no hace lo que yo espero, sino que hace lo que ella puede. Yo hago el esfuerzo, porque es un esfuerzo, uno tiende a interrumpir y a tratar de dar feedback. Si yo no la espero y yo no hago el esfuerzo por esperarla, yo no voy a entender cómo ella está procesando esa información. Entonces, ella primero usa sus manos para contar y se da cuenta que no puede hacer lo que yo le estoy pidiendo y yo ahí empiezo a tratar de dar feedback para que ella pueda avanzar. Entonces, ¿para qué sirve un error? Sirve para ajustar lo que sé, para achicar lo que no sé. Entonces, si penalizamos los errores de una manera que emocionalmente se sientan algo no bueno, el problema que vamos a tener es que vamos a ajustar poco lo que sabemos. Vamos a correr la importancia que el error tiene de lo que permite procesar información y ajustar lo que necesito saber a convertirlo en algo que no quiero que me pase. Y como el único que no se equivoca es el que no hace nada, si yo dejo crecer la sensación de que el error es algo que no quiero que me pase, en realidad estoy colaborando con la evitación como herramienta. Mejor no hago. Entonces, la evitación como herramienta muchas veces en los chicos es enojarme para no hacer, pelearme para no hacer, oponerme para no hacer. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces Dean dice, para que alguien aprenda, es necesario que el entorno, y ahí no importa si es un humano o la misma cosa o algo material del entorno, le otorgue con la mayor rapidez y precisión una devolución que le permita revisar el error. El sistema educativo, probablemente porque Deán es contemporáneo y no nos decía todo esto en el 1800, penaliza mucho el error. De hecho, las calificaciones se ponen en base a errores. Entonces, es difícil dar vuelta al sistema, pero tenemos que empezar a aprender a dar vuelta al sistema, porque lo que estamos haciendo no es dar una devolución que permita revisar el error, sino que le pone fin al error. O sea, vos cometés errores, te devuelven con una calificación, listo, acá está. Esto aprendiste, esto no aprendiste.
Y con esto no estoy diciendo que no tenga que haber, perdón, ahora vamos a ver si lo puedo, no quiero decir que no tenga que haber calificaciones, en absoluto. Lo que digo es importante que entendamos cómo nuestro sistema hace difícil que el error sea considerado por los chicos como algo bueno. Me, vamos acá. Si, o, le, mu, fa, perdón, fo, de, de. Muy bien, espérame. Entonces, lo primero que yo hago es, sin dar feedback, darle una serie de sílabas porque yo lo que quiero ver es qué tipo de errores comete, ¿sí? Yo ahí veo que uno de los errores que ella comete es la inversión en la escritura de sílabas. Esta es una chiquita con muchas dificultades, está en fin de segundo grado, muchas dificultades de lectura. Entonces, después lo que le digo como devolución es que tenga en cuenta que hay sílabas que son exactamente la inversión de otra, que yo se las voy a escribir una al lado de la otra, que vamos a tratar de ir despacito, pudiendo leer las inversas y que después vamos a mezclar. Entonces hago esto. A ver, Sa, y ahora presta atención. as, Excelente. na, am, li, li, No. il, Eso. lu, ul, fe, ef. Ahí, ahora sigo, ahí ven la latencia, si ella está pensando con mi hacer explícito, lo que tenés que hacer es dar vuelta esa sílaba, ¿sí? Cuando se equivoca en il, yo digo no, porque yo ahí tengo que hacer justamente lo que ustedes veían que hacía la silla con ese chiquitín. Tengo que decirle, no lo leíste bien. Y ella, como ya sabe que va a cometer errores porque los comete, sigue adelante. Voy a empezar a mezclar, ¿sí? Porque acá estas te ayudan porque son parecidas, pero yo ahora te las voy a hacer leer separadas. Esta. Ul, fe, am, li, ef, lu, ma, il, as, sa. Genial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando identificamos lo que para alguien es distinto y tratamos de pensar el camino para llevarlo a cometer menos errores? Abrimos ventanas de oportunidad con intención, porque lo que nosotros tenemos que hacer es abrir ventanas que ayuden a construir modelos de mundo. Un modelo de mundo es, hay sílabas directas y hay sílabas inversas. Y vos tenés que saber que a vos se te dan vuelta muchas veces y que te resulta más desafiante leer las inversas, las convertís en directas. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir un espacio ahí a pensar, a poner el ojo en la primera letra de la sílaba. Así de explícito tiene que ser el feedback para que sea posible corregir a partir del error. Si yo solo digo no, pero no soy así de explícito, no hay camino, no hay ventana de oportunidad para que la persona pueda aprender y modificar ese modelo de mundo. Para que eso sea posible, lo primero que necesitamos es lo que Fisher y Frey llaman clases que invitan, o sea, el sostener afectivamente esas situaciones y circunstancias donde te podés equivocar. Entonces, ahí lo que necesitamos es un docente, un clínico, un psicopedagogo, lo que sea, que esté en condiciones de sostener amorosamente eso, y sostener amorosamente muchas veces es decir, no, no salió bien,
y muchas veces es decir, salió genial. Entonces, cuando vos lográs establecer una matriz de vínculo donde vos podés decir, no salió bien, necesitamos poder decir no salió bien, necesitamos poder decir no está bien, necesitamos poder decir eso es un error, y necesitamos poder decir eso con la emoción sostenida de, y no pasa nada, esto es así, es parte de lo que tiene que pasar. Entonces, no alcanza con señalar error. Gestionar error necesita de dos cosas, porque si solo lo señalo y la persona acaba de cometerlo, inmediatamente lo va a cometer de vuelta, porque si no, no lo hubiera cometido. Entonces, justamente Diane dice, para ajustar parámetros de nuestro modelo de mundo, lo que necesito es feedback. El cerebro eso puede hacerlo automáticamente con la distancia a una silla, eh, pero en términos educativos, lo que tenemos que hacer es hacerlo de manera explícita y visible, y usando dos herramientas que van juntas permanentemente. Una es el feedback y la otra es el andamiaje. Nosotros lo hacemos no solamente a partir de feedback humano, sino también tratamos de buscar y usar materiales que den feedback por sí solos. Entonces, si tenemos que operar y tenemos que operar en dos renglones, podemos usar un color para cada renglón. Y podemos usar material concreto del mismo color que los renglones. Y podemos tener una pinza que tome el material concreto del mismo color. Y podemos tener marcadores que nos permitan usar colores. Y lo que ven a la derecha es la agenda del día con el nombre del chico y los pasos. Todo eso es feedback. O sea, ya hay un entorno que da feedback. Por eso yo digo, si esa frase de el hombre que no se equivoca es el hombre que no hace nada está puesta en una pared, eso también es feedback. Todo el tiempo me está diciendo, equivócate tranquilo. Hay feedback que es ambiental y lo tenemos que aprovechar porque es el que el cerebro administra de manera permanente sin que la mente sea consciente que el cerebro está haciendo eso. Entonces, cuando usamos color, por eso lo que se llaman abordajes multisensoriales, porque permiten organizar la información de manera espontánea sin que la mente sea Primera consciente palabra. de eso. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos dando feedback individual y dando feedback a través del material. Estos son dos videos del consultorio. En ninguno de los dos la persona que da feedback soy yo, así que empiezo por agradecer a gente de mi equipo que vive dándome material para mis capacitaciones. Rosario pregunta si la gestión del error va de la mano con la gestión del acierto, y en alguna forma sí, porque es como que vas gestionando el error hasta llegar al acierto. Una vez que llegaste al acierto, se cierra ese ciclo de la tarea que estás llevando adelante, ¿no? Vamos a ir con este de la izquierda primero. 648. Acá ponemos el número, entonces acá lo dividimos. O sea que acá ponemos el 600, el 40 y el 8. Acá ponemos también la mitad por si nos olvidamos. Y acá hacemos la mitad de 600, que da 300. La mitad de 40, que es 20. Y la mitad de 8, que da 4. Ahí lo sumamos todo y mira qué fácil. Nos da 324. Bien, entonces leíste bien la consigna. Mira, Entonces, lo que tenemos ahí es alguien que piensa que no puede hacer esto solo, con un andamiaje que da feedback paso a paso y otro andamiaje que son autoinstrucciones, se demuestra a sí misma que puede hacerlo solo y termina diciendo, mira qué fácil, ¿sí? Algo que en un principio no tiene confianza que puede hacer. Entonces, esto es feedback también. La psicopedagoga se mantiene en silencio
solo hubiera hablado si ella se hubiera equivocado, si hubiera dicho la mitad de 600 es 250, hubiera corregido, porque tenemos ahí que otorgar esa devolución para hacer el ajuste, pero lo que está sirviendo acá de andamiaje es ese material acompañado de este otro, que es un andamiaje a la autorregulación, los pasos a seguir y el semáforo que me ayuda a ir sosteniendo mi capacidad de guiarme en la actividad para no apurarme. De este otro lado, vamos a ver un chico que se apura al momento de hacer oraciones, entonces le damos un andamiaje que ahora lo van a ver, es como un flexible, y él tiene que ir haciendo crecer eso. Esqueleto. Contame algo más del esqueleto. ¿Cómo era? El esqueleto es maldito El esqueleto maldito. Bien. ¿Qué hace el esqueleto maldito? como un pez buenito. El esqueleto maldito come un pez. Bien. ¿Y cómo era el pez? Buenito. Entonces, ¿cómo quedó la oración? El esqueleto maldito como un pez buenito. Alárgalo todo, entonces, a ver cómo quedó de largo eso. Muy bien. ¿La podemos escribir ahora la oración? Muchas veces esos materiales y esos pequeños andamiajes ayudan a regular las emociones que están de base en personas que tienden a cometer más errores. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que considerar. El error es verdad que es bueno, pero también es cierto que pesa. Digamos, si nosotros nos equivocamos con más frecuencia de lo que acertamos, vamos a empezar a perder sensación de autoeficacia. Y no podemos aprender sin sentido de autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Es esa creencia que tenemos acerca de que estamos en condiciones de llegar a un objetivo de aprendizaje. Entonces, si yo no me siento capaz de llegar a un objetivo de aprendizaje, yo probablemente abandone la tarea en el camino. Entonces, aprender no depende solamente de lo que, digamos, de procesar información y de autorregularme. Depende también de la capacidad de salir a buscar feedback. Nosotros lo que les decimos es salir a buscar ayuda. Cuando no estás en zona de desarrollo próximo, levanta la mano, pedí ayuda, llama a la persona que puede darte ese feedback que la tarea o el material no te está dando en ese momento. Ese sentido de autoeficacia no es posible sin que vos vayas documentando tus logros. O sea, vos necesitas ir documentando tus logros. Una manera de documentar el logro es dar un andamiaje como el que veíamos recién de las cuentas y permitirle decir, mira qué fácil, cómo hicimos esta cuenta, que sin el andamiaje resulta todavía estresante. Hay muchos chicos que no logran identificar los logros que están alcanzando porque el logro académico está más lejos de lo que ellos están pudiendo hacer. O sea, no logran identificar que están yendo hacia allá aunque todavía no lo alcanzan. Y los logros en el camino orientan motivación y compromiso, que es otro de los pilares de aprendizaje junto con el feedback a partir del error. Entonces, esos pilares trabajan todos juntos y si yo no tengo forma de ir documentando lo que aprendo, yo voy a empezar a perder motivación. Entonces, los estudiosos de la motivación dicen, una de las cosas que más se asocia a la motivación es la experiencia de logro. Las personas persistimos en actividades cuando experimentamos logros y evitan con pasión, me encanta el evitan con pasión, otras actividades en las que no tienen éxito o actividades en las que creen no alcanzarán los objetivos. Nosotros vemos todos los días chicos de estudio que cursan sus estudios secundarios que tienen permanentemente reciben feedback negativo en términos de calificaciones, permanentemente reciben feedback negativo en términos de sus características, estudias poco, no te esforzas lo suficiente, tu problema es la actitud, hasta que vos no cambies de actitud no van a cambiar tus resultados. Esos chicos evitan compasión. Hacen todo por evitar. ¿Por qué? Porque no están experimentando situaciones de logro. Y cuando no experimentas situaciones de logro, te alejas
de esas experiencias que no te permiten experimentarlo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que ellos entiendan que el logro viene después del esfuerzo, porque no hay otra forma de alcanzar tus logros que no sea a través de cierto esfuerzo. Cuando lo veíamos a ese bebito tratando de sentarse, estaba haciendo un montón de esfuerzo. Lo que pasa que cuando el esfuerzo lo haces para ir detrás de algo que vos querés, se siente más fácil. Cuando el esfuerzo lo haces para ir detrás de algo que no querés, pero que te imponen, como por ejemplo estudiar X tema de historia, se hace más difícil sostener ese esfuerzo. Clara, levantaste la mano, ¿cómo estás? El esfuerzo, muchas veces yo te pregunto esto, porque muchas veces con conductas evitativas que la tienen la mayoría de los chicos con dificultades específicas de aprendizaje, no entienden el compromiso para poder perseverar. ¿Qué frases son las que vos podemos motivar para que el esfuerzo en sí, a veces se quedan sin herramientas, podemos decirle el compromiso en el aprendizaje? Porque muchas veces yo lo llevo a la tarea de decir, bueno, vamos a este primer paso, pero como vienen tan evitativos, no Ujú. pueden perseverar y esa evitación es totalmente oscilante, ¿no? Y y se enojan con la tarea. Entonces, a veces esto de poner el esfuerzo, que muchas veces yo lo escucho, me dicen, bueno, pero yo lo hago con la maestra particular, ¿no? Y entonces entran también a evitar, porque van, la maestra se lo traduce, se los hace, ellos lo dicen y ya está. Y hay un montón de Hay tareas un, en el mundo, ¿no? Como que... hay es- mm, hay todo un circuito de evitación, ¿sí? Y a veces uno cuando está con un chico de 15 años, ese chico está evitando algunas tareas desde los 8. Lleva un montón de años exitosamente, por eso me gusta esto de compasión. Me gusta eso de compasión porque habla de lo más importante es la evitación, o sea, el esfuerzo está puesto en la evitación. Entonces, lo primero que permite dar vuelta ese circuito es quitar el foco de los logros esperados de manera estándar y poner el foco en logros alcanzables, por eso siempre escalonamos, que les permitan a ellos identificar que es posible ir hacia algún lugar. Nosotros hace poco para el Día de la Psicopedagoga le pedimos a los chicos que escriban qué aprendieron, ¿no? Y entonces aparecieron cosas como esta. Aprendí a multiplicar, a leer fluido, a restar, sumar, adjetivo, sustantivo, verbo, usar mayúscula, punto, ordenar ideas, escritura. También aparecían, como arriba dice, aprendí cosas que todavía no sabía, las quiero, ¿sí? O sea, lo que nos están diciendo acá es, si yo logro demostrar que eso que tienen que aprender, pero que no pueden o sienten que no pueden, es posible de ser aprendido, aparece, aprendí a multiplicar, sumar, adjetivo, verbo. El adolescente no lo va a poner en ese idioma, pero por una cuestión evolutiva, de características de comunicación, pero se sostiene esto mismo, ¿eh? Si encontramos el camino para que ese trabajo que tienen que hacer sea posible, ellos van a poner cuota de su esfuerzo. ¿Cómo hacemos nosotros para linkear logro y esfuerzo? Utilizando recompensas. Esas recompensas tienen que ser cuidadosamente elegidas porque nunca pueden ser, por supuesto, monetarias, pero ni funcionar como si fueran monetarias. Entonces lo que hacemos es linkear las experiencias, las recompensas, perdón, a algo que tenga valor emocional para los chicos. Acá tienen, este trabajo es de Cami Granara. Ella descubrió que uno de los chicos con los que trabajaba tenía pasión por las piedras y se sentía tenía mucho entusiasmo por aprender de piedras y muy poco entusiasmo por hacer cosas del colegio. Lo que hicimos fue, mira, yo junto piedras, Cami tenía algunas piedras, dijimos, mira, lo que vamos a hacer es, vos vas a esforzarte para tu colección de piedras. En el camino vas a ir dándote cuenta que podés hacer algunas de esas cosas que pensás que no podés hacer y vas a empezar a no sentir que querés evitar con pasión esas cosas. Lo que ven a la derecha son piedras que Camila tenía de Nueva Zelanda, lo que ven a la izquierda es una que encontré yo una vez en la playa con un fósil y bueno, ahí lo pusimos.
Y entonces él empezó a ir detrás de sus piedras. Y cuando después el objetivo no es la piedra, para él el objetivo es la piedra, para nosotros el objetivo es el logro concreto en términos de aprendizaje y después lo linkeamos con eso. Entonces, por eso usamos el rincón de logro, y acá te tengo, Monse, uy, medio borroneada, mira, que estuviste el año pasado en Pilar y le sacaste foto al rincón de logros, ese espacio a donde los chicos pueden ir depositando, bueno, ¿qué logré? Y curiosamente, siempre usan logros que tienen que ver con logré muchos objetivos, bueno, y voy a venir menos, ¿sí? O sea, estoy creciendo, logré leer fluido, logré que me vaya bien en una prueba de lengua, ¿sí? Ah, ahí estaba la foto bien cargada. Entonces, ese rincón de logros es el espacio que resulta inspirador, no solo para los chicos, sino para los padres que vienen por primera vez a Neuroeduca, que se ponen a leer los logros y les agarra como una cosa de emoción, porque se encuentran con, no puedo creer que haya chicos que estén poniendo esto como, uy, mirá qué bueno lo que me está pasando. Entonces, seguramente el poder vincular logro con esfuerzo y error con aprendizaje sea uno de los secretos para que los chicos puedan orientarse en sus aprendizajes. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Y hay algunas que son más sutiles. Acá tienen una, por ejemplo. Nada está completo, ni siquiera los andamiajes que te damos están completos. Vos hoy sabés estas clases de palabras, pero resulta que a medida que pasa el tiempo vas a aprender otras. Hasta el andamiaje es imperfecto, hasta el andamiaje se equivoca o no es suficientemente bueno como lo que necesitas, ¿sí? Hay formas implícitas de transmitir que es cierto que estamos diciendo que el error es parte del camino. Y siempre hay que vincularlo con los logros. Los logros a veces se notan porque con el material concreto y los colores y la instancia lúdica, como ven a la izquierda de la pantalla, vos vas pudiendo dar feedback de que lo estás haciendo bien, y otras veces se notan porque como a la derecha pasó determinado tiempo y entonces lo que hacemos es documentar, bueno, mira todo lo que fuiste construyendo. Esto que es más lindo para las capacitaciones, verlo con material de chicos más chicos, hacemos exactamente lo mismo con otro formato para los chicos que son un poco más grandes. Pero tenemos que ser conscientes que detrás de los que se equivocan mucho, lo que hay es un montón de experiencias subjetivas que ninguno de nosotros querría tener. Ninguno de nosotros quiere vivir sintiendo que odia las matemáticas o que odia leer. O sea, los que evitan compasión porque no se sienten cómodos en ese terreno. Esto es lo que a veces recibimos. Esto es lo que a veces está del otro lado del docente que tiene que enseñar matemáticas, ¿sí? Y el docente que tiene que enseñar matemáticas ama las matemáticas y lógicamente no se va a sentir cómodo o no va a tener afinidad con alguien que odia las matemáticas. Entonces, debajo del equivocarse y del dar feedback hay una trama emocional que si no logras administrar bien, tira por la borda que vos digas que te podés equivocar, porque emocionalmente estás comunicando si es verdad que te podés equivocar o si no es verdad que te podés equivocar. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que hacer es usar herramientas que permitan experimentar autoeficacia, que permitan ir documentando, pude con esto, pude con esto, pude con esto, no pude con esto, no importa. Pero los chicos que recibimos nosotros en el consultorio, por lo menos, son chicos que no pude, no pude, no pude, no pude, no pude, no pude, no pude. Y están en un aula donde miran alrededor y los otros pudieron, 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 no pudieron. Pudieron, 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 no pudieron. Entonces, ellos vienen y dicen, soy malísimo, soy el peor de la clase. El otro día recibí una mamá que me la mandó la madre de un compañero de su clase y me dice, mi hija me dijo, los únicos dos que leemos mal en clase somos Fermín y yo. Entonces, la chiquita tenía clarísimo que había dos personas que leían menos bien que el resto. Entonces, es muy difícil que sienta autoeficacia. Entonces,
el momento en el que vos vas a dar feedback negativo significa vas a decir no, como dije yo antes, y sabes que lo vas a decir muchas veces. Si querés convencer a alguien de que eso no importa, vas a tener que usar una matriz lúdica. Entonces, vas a tener que usar algún material que le permita decir, bueno, empiezo por mirar la M y estirar el sonido, elijo el camino, qué sonido agrego, ¿sí? Porque naturalmente si no establecemos esos andamiajes, mira la M, mira la O y dice ma, me, mi, mo, mu, y todavía no recibió feedback y ya te tiró las 5 posibilidades. Entonces, si nosotros tenemos miedo a equivocarnos, no vamos a hacer nada. Y si no hacemos nada, no vamos a tener logros. Y si no tenemos logros, no vamos a construir sensación de autoeficacia. Y si no construimos sensación de autoeficacia, no vamos a hacer nada. O sea, es un círculo que lo tiene que romper el adulto. Y romperlo con mensajes no explícitos solamente, implícitos. No alcanza con decir no importa. El chico sabe perfecto. Le decimos no importa, pero en el boletín viene un regular. Y los padres reciben ese mismo mensaje. Bueno, está progresando, igual en el boletín va a venir un regular. Y ojo, yo le contesto a los padres, y sí, tiene que venir un regular. No te pueden poner un alcanzó los logros y no los alcanzó. Pero el mismo sistema es un obstáculo para trabajar con los que se equivocan. Entonces, el miedo que produce dos tipos de conductas, evitativas y hostiles, disruptivas. Entonces, detrás de la conducta evitativa y detrás de la conducta disruptiva, muchas veces está la no puedo, no tengo suficiente aprendizaje previo para responder a esto, en términos académicos y en términos de autorregulación también. Y si el feedback que damos no es suficientemente bueno, tampoco va a haber aprendizaje. Entonces, ¿cuándo un chico que se equivoca puede aprovechar el error? Cuando conoce su nivel de conocimiento, cuando sabe qué tiene que aprender y por qué, cuando puede elegir qué necesita para sostener el camino a esa tarea, cuando saben pedir ayuda, no entiendo, no puedo. Es más fácil decir no entiendo cuando tenés sensación de autoeficacia que cuando sentís que te equivocás de manera permanente. Pues no vas a ser vos mismo el que publique que otra vez no estás entendiendo. En cambio, si habitualmente entendés y un día decís no entiendo, lo que estás diciendo es, che, no soy perfecto, yo también me equivoco, ¿sí? Es más fácil desde ese lugar. Puede aprovechar el error el que va monitoreando su progreso y puede decir, yo ya sé cuál es ma, me, mi, mo, me equivoco con mu, pero bueno, tengo 4 que ya pude. Y también cuando reconocen que porque entendieron, pueden ayudar a otro. Por eso el trabajo entre pares. Nosotros estamos poniendo el foco en esa capacidad de reconocer el error como oportunidad de aprendizaje y buscar feedback, pero en realidad también necesitamos orientar todo lo otro. Nada funciona solo en contexto. Entonces, tus errores te tienen que enseñar, no te tienen que definir. Te tienen que enseñar y tienen que ser un escalón en el camino. Pero para eso, para que no te definan, alguien o algo tiene que darte feedback para que vos entiendas por qué es un error. Esto, piénsenlo en cosas ínfimas. Escribís el número 7 al revés. Alguien te tiene que decir que está al revés. Si nadie te dice que está al revés, ese pequeño error va a definirte como alguien que escribe los números al revés. Ahora, si una vez lo escribiste al revés y había alguien cerca que te decía, che, el 7 mira para el otro lado, y te dio un andamiaje para que te acuerdes, y te dijo, mira que es importante que sepamos para dónde miran los números, porque no se escriben de cualquier manera, ahí sí vos podés convertirte en alguien que dar vuelta a un número te enseña a escribirlo para el lado correcto. Entonces, es en cosas muy
chiquititas, muy, muy, muy chiquititas. Y cuando empezás a trabajar de esa manera, los chicos empiezan a pedir ayuda porque terminan por entender que decir, che, necesito, en realidad es una fortaleza. Pero decimos un montón de frases sin querer que están transmitiendo el mensaje inverso. Trabaja solo, tenés que esforzarte más, cómo puede ser que todavía no lo sepas, qué estuviste haciendo todo este tiempo, no puedo creer que te equivoques de vuelta en lo mismo. Lo hacemos sin querer, pero porque para dejar de hacerlo hay que poner la conciencia en no hacerlo. Si nosotros queremos que ellos entiendan el valor del fracaso productivo, como el haber hecho algo mal que me permitió aprender a hacerlo bien, tenemos que erradicar esas frases y tenemos que ir a, no es decir no tiene nada de malo, sino decir va a ocurrir, te vas a equivocar, lo vas a necesitar hacer de vuelta. O sea, es como eh, transmitir de manera permanente, no que no importa equivocarse, porque en realidad cuando decimos no importa equivocarse, los chicos dicen sí importa. Es muy sencillo. Tenés una prueba con 10 cuentas, no te equivocas en ninguna, te sacas 10. Te equivocas en 5, te sacas 5. Sí importa. Ahora, si yo digo te vas a equivocar, no esperes el 10. Eh, Ahí la cosa cambia. Por eso, para eso, sirve y mucho, esto es del Colegio Las Cumbres en Buenos Aires, ellos tomaron el andamiaje de zonas de aprendizaje, lo convirtieron en estas maravillas y los pusieron arriba de las mesas y los chicos, cada personita tiene su nombre, cada chico tiene su personita, trabajan en grupo y ellos pueden decir, estoy en zona de aprendizaje, estoy en zona de confort, estoy en zona de necesito ayuda. Y entonces van naturalizando el dónde estás. Y si vos estás mucho tiempo en zona de confort, lo que te vamos a decir es, che, necesitas resolver algo en lo que necesites ayuda para poder entrar a zona de aprendizaje. Entonces, si nosotros linkeamos el error con la vergüenza, y es una de las emociones que experimentan las personas frente al error, obviamente eso nos va a llevar a evitar compasión. Si nosotros linkeamos el error con esperanza, porque me equivoqué, puedo hacerlo de vuelta y aprender, vamos a linkear el error con el ensayo y error. Pero la realidad es que todos los días nos encontramos con esto. Si yo tengo este feedback, ¿sí? Yo no sé como docente si prestó o no prestó atención. Yo no sé si estaba súper concentrado, pero cometió errores. Pero el feedback acá es eh, muy poco productivo y promotor de aprendizaje. Primero, porque es sobre la persona y segundo, porque es adivinatorio. ¿Cómo sabes que no estaba prestando atención? Ahora, si vos das ese tipo de feedback, vos dejás a la persona enterrada en su propio laberinto, porque no me ofreciste nada como feedback para que yo pueda hacer mejor eso que estaba haciendo. No tengo ninguna ayuda. Ahora, el feedback también puede ser, tengo algo que decirte, qué preciosa tu letra, pero también debemos escribir en todo el renglón. Confío en vos. Yo sé que vos vas a poder hacer un esfuerzo y vas a poder sostenerte en el renglón. Entonces, ahí hay un feedback descriptivo, digamos. Hay que escribir en todo el renglón. No es algo que yo te pueda decir no importa, ¿sí? Porque esto es importante también. Nosotros tenemos que poder saber decir aquello que no te puedo decir no importa. No escribís como querés, escribís sobre el renglón, pero también te puedo decir creo que vas a estar en condiciones de hacerlo. Entonces, el feedback que damos construye sobre el mundo del otro, transmite significado al otro, le dice al otro lo que vos pensás sobre su hacer. Entonces, cuando yo te doy como feedback, tenés que prestar atención, te estoy diciendo, sos desatento. Cuando yo te doy como feedback, tenés que esforzarte más, te estoy diciendo, te esforzaste poco. Y resulta que existe la posibilidad que esas dos personas hayan estado muy atentas y hayan hecho un esfuerzo muy significativo. Entonces,
Si vamos a hablar de la persona, hablemos de la persona para sostener en el camino del esfuerzo. Mostraste seguridad y mostraste confianza. O sea, lo mejor es no hablar de la persona, pero nos sale solo y muy rápido. Entonces hagamos el esfuerzo de ir siempre al comentario positivo. En este caso, el comentario es positivo, muy buenos métodos, mostraste seguridad y confianza, y probablemente eso ayude a que el chico también le preste atención que acá iba una Z, que acá faltaba una tilde, ¿sí? Devolvemos. Pero imagínense que el mensaje hubiera sido, tenés que practicar más ortografía, que es un clásico en un feedback como este. Seguramente con este feedback las ganas de practicar ortografía suban. El chico dice, estaba en zona de pánico porque me costó resolver el primer problema y lo resolví último. Y la docente contesta, no importa el orden en el que lo resolviste. Ahí te estoy diciendo, vos podés administrar el orden. Lo importante es que no te diste por vencido y lo manejaste muy bien. Entonces, el foco tiene que estar puesto sobre nosotros, nunca sobre los chicos. Tiene que estar puesto sobre qué podemos hacer los adultos para mejorar la experiencia de aprendizaje de los chicos. Y lo que podemos hacer es aumentar la experiencia de esto es relevante para mí, esto es algo importante para mí. Y nada va a ser importante para vos si no estás en el camino del logro. Como que, ¿por qué algo sería importante para mí si solo fracaso? Salvo un masoquista, eso no tiene ningún sentido. Entonces, nunca tiene que ser, tenés que hacer esto porque lo tenés que hacer. Tiene que ser, esto es relevante para vos. Por supuesto que eh, hay cosas que hay que hacer porque se hacen, pero entonces yo tengo que comunicar por qué son relevantes. Por eso dicen, tenemos que saber por qué tenemos que aprender lo que tenemos que aprender. Ahora, si no estamos primero trabajando con la circulación del afecto positivo, no funciona. Lo primero que tenemos que entender es, para que estén atentos y motivados, el clima emocional tiene que ser de emociones no necesariamente positivas, pero sí vinculadas a lo voy a poder hacer. Si no me interesa o estoy cansado, no voy a trabajar. Si me resulta inalcanzable o estoy cansado, no voy a poder trabajar. Entonces, primero tengo que construir clima emocional, después puedo pensar en el aprendizaje. Y cuando digo clima emocional, a ver, se puede construir clima emocional a partir del material y del material que da feedback. Si yo uso para armar oraciones Legos, que sé que son algo que forma parte del interés cotidiano de los chicos, lo que estoy transmitiendo es, te conozco, me interesás, tus intereses también son míos. O sea, no tiene que ser separada una cosa de la otra, tienen que ser juntas. Y el rendimiento viene al final. Por eso yo creo que no es necesario cambiar el sistema de calificación si aprendemos a calificar solamente cuando es necesario. Primero me ocupo de llevarte por el camino de aprendizaje y en determinados momentos acreditamos conocimiento. Pero generalmente lo que se hace es calificar de principio a fin, con lo cual es un camino muchas veces o de, listo, terminé, no es mío, ya está, ya lo terminé, me pusiste el bien, ya está, o sea, me desconecto de una manera o me desconecto de otra, no voy a poder. Entonces, si uno va prestando atención a cuáles son las cosas que obstaculizan que un chico pueda aprender, uno va a empezar a dar andamiajes que en sí mismos son feedback. Si vos tenés dificultad en columnar, yo te doy estas casitas, vos podés hacer las cuentas sin mayores dificultades. Algunos las necesitan, la mayoría no las necesita. Entonces, hay maneras de hacer las cosas bien y hay maneras de hacer las cosas todavía mejor. Para hacer las cosas todavía mejor, tenemos que aprender mucho sobre andamiaje
y sobre feedback. Ambas cosas implican comunicación y soporte. El feedback es sobre todo comunicación, el andamiaje es sobre todo soporte. Pero ambas cosas dan soporte y ambas cosas comunican. Por eso están muy, muy, muy de la mano. En general, algo da feedback y lo que hace eso que da feedback, si pensamos en aprendizaje, es devolver información que sea correctiva, que te permita entender qué tenés que modificar. Esa información correctiva puede venir en muchos formatos y puede ser vehiculizada por andamiajes. Ese semáforo que dice, ¿estás parando y pensando? Esa linterna que dice, si me necesitas porque te falta foco, poneme a donde me necesitas. Ese grupo de números que te permite con números móviles ir ensayando. Todo ese material da feedback. Ese feedback tiene que llegar a la persona. El destinatario del feedback es la persona. Por lo tanto, cuando se trata de un andamiaje, lo que da feedback tiene que ser customizado para esa persona. Pero muchas veces hay materiales que de manera universal permiten administrar tu propio feedback. Todo lo que sea escribir y borrar te está dando un feedback inmediato que es, te vas a equivocar y no importa. Si vos trabajás con materiales borrables, vos estás de verdad transmitiendo la idea, te vas a equivocar y no importa. Cuando vos trabajás sobre un papel y con materiales que no se pueden borrar, vos también estás transmitiendo la idea de lo tenés que hacer bien o lo vas a hacer mal. Entonces, una pavada como que sea borrable ya transmite otra confianza en que es cierto que me estás diciendo, te podés equivocar. Y obviamente el feedback tiene que ser suficientemente bueno como para que la persona lo pueda integrar. Entonces, muchas veces hay que enseñarles a los chicos a darse feedback. Nosotros usamos cosas como el distractómetro, el frustrómetro, el enojómetro. En el fondo son herramientas que para personas que todavía no pueden pensar sobre sí mismas sin ayuda, dan feedback para pensar sobre vos mismo. ¿Cuán distraído estás? ¿Cuán enojado estás? Entonces, en vez de decirle, estás desatento, concéntrate, alcanzamos el distractómetro. ¿Cómo estamos? La idea es, podés estar distraído. Hay algo que se llama distractómetro. Lo que pasa es que estaría bueno que prestemos atención a cuánto te distraes. Entonces, esto es permanente. Dar, recibir, integrar, reorientar. Dar, recibir, integrar, reorientar. Por eso no podemos pensar que siempre vamos a estar nosotros para dar feedback. Ese es el valor del andamiaje. No hay manera de ser un humano que permanentemente dé para que otro reciba, integre y reoriente. Entonces, todos los andamiajes que te permiten buscar feedback por tus propios medios, no solo te hacen más autónomo, sino que hacen más realista este tipo de manera de pensar. No se puede pensar que una maestra vaya a ser un pulpo en condiciones de dar feedback afectivo y prolijo y funcional a 25 chicos al mismo tiempo. En realidad es aprender a dar feedback y aprender a usar herramientas que permiten a los chicos buscar feedback por sus propios medios. Entonces, sí, la presentación la van a tener. Entonces, vamos a diferenciar 3 instancias de retroalimentación. Una es hacia adelante, o sea, la pienso antes de estar trabajando sobre alguna cosa. Esto tiene que ver con que yo pueda anticiparme a cómo van a ser las cosas, ¿sí? Entonces, vamos a aprender a unir consonantes y vocales. Vamos a aprender a sumar. Cuando aprendemos a sumar, lo que vamos a aprender a hacer es
juntar dos números y entender el número que forman. Es decir, el feed up, la retroalimentación hacia adelante, lo que te da es el camino. Es como las luces de la pista de aterrizaje. ¿A dónde estamos yendo? Tengo que tener idea de a dónde estoy yendo si tengo que aprender a darme cuenta si no estoy yendo. Entonces, esa retroalimentación hacia adelante o ese planteo hacia adelante es ¿a dónde vamos? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a aprender a hacer? Eso se traduce en objetivos de aprendizaje, en objetivos de tratamiento. Tienen que ser explícitos y ayudar a las personas a entender a dónde vamos. Pero no estoy hablando de cosas abstractas, ¿eh? Si yo digo, las letras miran para un lado o miran para el otro. Y es muy importante que sepamos hacia dónde mira cada letra. Entonces, acá tenés un andamiaje. Cuando vos necesites acordarte de a dónde mira una letra, podés mirar el andamiaje. Las letras no se escriben de cualquier manera, las letras se escriben de determinada forma. Entonces yo voy a enseñarte un caminito sobre cómo tenés que escribir las letras. Los números no miran para cualquier lado, los números miran para un lado, para un lugar determinado. Entonces yo voy a darte un andamiaje que te ayude a saber a dónde miran los números. Esto es hacia adelante. Esto ya evita que vos tengas que corregir números dados vuelta reiteradamente, que tengas que acercarte y decir se te dio vuelta un número, y permite generar sensación de autonomía. Ir hacia adelante tiene que ver con ya tener previstos qué andamiaje un chico va a necesitar para poder hacer las cosas bien. Y ir hacia adelante también tiene que ver con anticiparle en términos de autorregulación. ¿Qué vas a necesitar para hacer bien esta tarea? Nosotros usamos este peluche de cerebro en la cabeza para que se sostenga quieto y se acuerde que tiene que estar concentrado en la tarea. Y cuando eso se logra, inmediatamente se hace explícito en un logro. Mi logro es sumar en casitas. Con las casitas puedo sumar. Las casitas me dan el feedback que necesito para sumar. Durante la realización de una tarea, también vamos a retroalimentar. Ese es el verdadero feedback, ¿sí? Está pasando algo y yo te estoy dando feedback acerca de cómo está transcurriendo eso, cómo estás caminando hacia tu logro. Entonces, esta instancia de feedback responde a la pregunta, ¿dónde estamos? Ya no dónde vamos, sino dónde estamos. ¿Dónde estamos? Necesita el dónde vamos. O sea, está implícito el dónde vamos a dónde estamos. Entonces, ¿a dónde vamos? Todo esto no lo puedo hacer. ¿A dónde estamos? ¿Qué hice? ¿Qué pude hacer con eso que era el a dónde vamos? ¿Sí? Cada vez que tenemos autoinstrucciones que permitan sostener un procedimiento o un andamiaje que permita sostener un procedimiento, estamos viendo a dónde estamos. Y muchas veces el a dónde estamos es vamos bien, venimos bien, estás en el camino correcto. Entonces, estoy en zona de aprendizaje, puedo trabajar tranquilo. Y también está el, una vez que terminamos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces, ese camino que lo recorrí finalmente y después qué viene. Y ahora hacia dónde sigo. Por eso, si pensáramos en trayectorias, por lo menos individuales en el sentido de que durante la situación de aprendizaje no no valoramos como positivas o negativas las acciones, sino que damos feedback descriptivo de lo que está, de lo que es correcto y de lo que no es correcto, siempre vamos a poder, después de acreditar, decir, bueno, ¿y ahora que aprendimos esto? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Entonces, poder saber qué me falta, hacia dónde voy, cuál es ese camino que voy a seguir recorriendo es importante. Ese a dónde vamos muchas veces toma forma de
no checklist, de grillas donde completamos cuántas veces hacemos determinadas cosas. Otras veces toma forma de psicoeducación para aprender a pensar sobre el cómo presto atención, sobre el cómo resuelvo una cosa. O sea, a veces no es siempre un objetivo de aprendizaje, a veces es reflexionar académico afuera, reflexionar sobre uno mismo para poder encarar una nueva tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de generar evidencias a partir de las estrategias que usamos. Que los chicos puedan decir, aprendí a hacer las cuentas más rápido, algunas cosas me costaron. ¿Cuáles me costaron? Las que eran las más difíciles, que esta maestra llamaba Plus Deluxe. Estoy orgullosa por tu esfuerzo por enfrentarte al Plus Deluxe. Y el chico, fíjense, se dio cuenta, hice un montón de cosas que pude hacer y me animé a asumir un desafío y un poquito me estresé. Porque a mí lo que más me apasiona de estos andamiajes es que nosotras los pensamos y los chicos los modifican. Te empiezan a pintar la mitad, te lo empiezan a rayar, te empiezan a poner sí, pero, no, pero. Te empiezan a mostrar que los hacen propios, que los integran. Entonces, si yo busco esas evidencias, ellos van a comprometerse con la tarea. Si yo me ocupo de usar material que dé feedback, ellos van a empezar a pensar que trabajar conmigo está bueno porque yo escalono los desafíos. Entonces, al principio leyendo el libro me pareció fácil, me sentía segura, pero en la parte del plan me empecé a poner nerviosa, pero después me dije que yo puedo y me calmé. Entonces, recorrió todas las zonas. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, nos enseñan de manera permanente. Este es el feedback hacia nosotros, ¿no? Que nos permite como ir aprendiendo a usar estas herramientas. Entonces, si yo transmito, esto es a donde vamos, si yo transmito, podemos tener compromiso en la tarea, si yo transmito, nos vamos a equivocar y el desafío es bueno, yo puedo mostrar que el aprendizaje implica el error. Estoy en zona de aprendizaje porque estoy aprendiendo y si me equivoco, practico hasta lograrlo. No es un tema equivocarme. Pero bueno, detrás de este no es un tema, hay un montón de esfuerzo por parte de los docentes y del colegio. Entonces, ¿qué hacemos? Damos feedback al proceso y al producto, no a la persona. Si yo doy feedback a la persona, sos distraído, tenés que mejorar, no te esforzaste suficiente, ¿sí? No llegó a ninguna parte. Entonces, ese feedback para que sea funcional, primero, tiene que tener corazón, ¿sí? Lo vincular es siempre el primer escalón. No hay vínculo, no hay nada. Lo segundo tiene que ser claro y explícito y tiene que permitir mostrarte si estás progresando o no. Y tiene que darte respuesta o alerta de cuando no estás progresando y en qué. Entonces, todo lo que tiene que ver con reflexionar sobre la propia capacidad de aprendizaje también es feedback. Y cuando vos querés que alguien ponga el foco en la persona, porque cuando vos le decís no te esforzás lo suficiente, vos lo que estás tratando, no es que vos sos un desgraciado adulto maltratador, es que vos lo que estás pensando es, tendrías muchos mejores resultados si te esforzaras más, pero le decís no te esforzás lo suficiente y el chico por ahí piensa que es esfuerzo y ya lo vive como una agresión. Entonces lo mejor que puedes hacer es generar herramientas de feedback de autorreflexión. O sea, si a vos te pasan muchas de estas cosas, bueno, en Argentina decimos, estás en el horno, tenés un problema, tenés que ponerte a tratar de resolverlo, ¿sí? Entonces, los chicos enseguida empiezan a decir, y bueno, en lectura no me va muy bien, tengo que mejorar en matemática, tengo que mejorar en escritura.
¿no? Tengo que hacer cosas para mejorar, pero soy muy inteligente. O sea, me creo muy inteligente, pero es gracioso porque mis fortalezas o las cosas que hago bien, fútbol, dibujar, tenis, tengo amigos, skate, tengo una sonrisa, tengo una linda sonrisa, tengo una sonrisa muy linda. Claro, estás en el horno. O sea, todo lo que haces bien no te sirve para que te vaya bien en el colegio. El feedback en el colegio es permanentemente negativo. Entonces, muchas veces transmitimos con metáforas la idea de tenés que esforzarte más. Leer es como andar en bici. Al principio cuesta, pero con práctica sale cada vez mejor. Para andar en bici necesitamos cierta velocidad, para leer también. Entonces tenés que ir practicando y vamos documentando qué es lo que pudiste hacer bien. En este caso es escribir números de determinada decena cada día. Entonces, hay que prestar atención al feedback y hay que prestar atención a lo que nos hace no poder dar feedback. La primera es, ¿qué piensa la persona de sí mismo? Y validémoslo, porque cuando la persona te dice soy malísimo, por algo lo piensa. Entonces, soy distraído, tengo una solución, tengo una linterna. Me olvido que me tengo que llevar uno, tengo una solución, tengo un número móvil, pero tomémoslo y tengamos en cuenta cuáles son las cosas que la persona siente que no puede. Segunda cosa, la percepción que tenemos sobre si lo que estamos haciendo o diciendo es cierto o no. Sos un genio, sos un capo, qué bien que lo estás haciendo, ¡guau! Estás haciendo... Es un poco exagerado. Siempre hay cuento, un chiquito que una vez me dijo, después que la madre abrió el cuaderno, por ahí ya me lo escucharon, pero porque me quedó marcado y pasaron fácil 12 años o 13. La madre abrió el cuaderno y me dijo, mira Silvia, todo lo que hizo Fran esta semana es impresionante, es espectacular, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Se va y el chico me dice, ella dice todo eso porque es mi mamá. Tenía mucho cariño de su mamá, pero también sabía que su mamá estaba exagerando. Se dan cuenta con 5, 6, 7 años si exagerás. No exageres. Si no tenés un vínculo significativo con esa persona, si no sos valioso como dador de feedback, eso bloquea el feedback. No llega. Si sos un profesor que no sos amoroso, no llega. El feedback no llega. Entonces, más allá de dar feedback, busquemos feedback. Pidamos feedback. Si nosotros pedimos feedback, si usamos herramientas que a ellos les permiten darse cuenta que lo que queremos hacer es conocerlos más, no creer que los conocemos, sino demostrar, no te conozco suficiente y necesito que vos me des información sobre vos, vamos a tener una relación cariñosa y valiosa. Sepamos que todo esto que digo, y dicen estos autores en realidad, y yo aprovecho, tiene que ver con estudios que se han hecho y que demuestran que aquellos chicos con bajo rendimiento son más criticados por sus errores que otros, son menos elogiados que otros, reciben menos atención y feedback por parte de sus docentes, hacen menos contacto visual, reciben menos contacto visual, tienen menos interacciones amables con sus docentes y experimentan menos aceptación sobre sus ideas que sus pares. Y ustedes dirán, ¿y cómo un docente demuestra en el aula aceptación de las ideas de un alumno? Che, qué buena pregunta que hiciste. Qué bien, fulano, siempre con la respuesta justa. Gracias, fulano, por levantar la mano cuando nadie levanta la mano. Eh, Todo el tiempo lo hacemos. Entonces, y con esto termino para que nos queden 5 minutos si quieren para preguntas. Hay 4 posibilidades cuando doy feedback. Yo puedo dar feedback sobre el proceso en curso. Anda un poquito más despacio, te estás apurando para leer y no vas a retener información. Puedo dar feedback sobre la tarea. Bueno, a ver, vamos a revisar porque me doy cuenta que escribiste G como G reiteradamente. Entonces vamos a revisar G, 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 porque es algo que todavía no está consolidado. Sobre autorregulación, espera, no te enojes.
¿Estás enojado? ¿Estás frustrado? Acá está el frustrómetro. Vamos a medir tu frustración. Yo estoy pensando que te enojaste, capaz que no. Yo estoy pensando que te frustraste, capaz que no. Mostrame vos. Ahora, sobre el self, no hay evidencia de que sea bueno. Y tampoco hay evidencia de que sean buenos los elogios, que los usamos un montón. ¿Qué quiere decir que no hay evidencia a favor de los elogios? No hay evidencia de que el elogio modifique positivamente una situación de aprendizaje. Eso no quiere decir que no sea agradable recibir elogios. Tampoco quiere decir que no los usemos. Lo que quiere decir es que no los usemos si lo que queremos es incrementar la posibilidad de que alguien aprenda algo. No funciona así. Bien, muy bien. Quiero que nos queden unos minutitos para preguntas y para intercambiar. Independientemente de eso, tengo un par de comentarios finales, déjenme hacerlos y después, igual en la presentación tienen ejemplos de esos tipos de feedback. Pero entonces, si retomo para que la gestión del error integre el feedback como herramienta desde la perspectiva del aprendiz, hay que enseñarles a buscar feedback. No hay que darlo, hay que enseñar a buscarlo, aunque lo demos. En segundo lugar, si nosotros damos feedback y no salimos a buscar feedback de para qué sirvió lo que dimos, van a dejar de recibir nuestro feedback. Como en el fondo, lo importante también es esperar el retorno. Entonces, a veces uno dice, ¿entendiste? Entendí, contámelo. O sea, dame feedback de cómo entendiste. Si ellos no nos pueden decir qué entendiste, el feedback no tuvo impacto. Entonces, no alcanza con el ¿entendiste? Sí, en realidad es contame qué entendiste. Contame qué más necesitas. Si vamos a otorgar andamiajes y reforzadores emocionales para que ellos se sostengan en el camino del esfuerzo, ellos van a performar mejor. Ahora, esos andamiajes y esos reforzadores emocionales tienen que ser ajustadas a las necesidades de los chicos. Entonces, alguno va a usar casitas para números, otros va a usar una regla de lectura, otro va a usar, no sé. Yo tengo que tener andamiajes disponibles para distintas necesidades. Puedo dar más información sobre lo que se comprendió y sobre lo que no se comprendió. Si yo puedo decir, me da la impresión que vos todavía no te diste cuenta que la G suena distinto cuando está con la I y la E y cuando está con la U en el medio. Puedo dar sugerencias sobre cómo sostener ciertas actividades. Me parece que estaría bueno que vos uses una regla para guiarte a medida que vas leyendo, porque me doy cuenta que mientras lees un texto a veces te salteas un renglón. También pueden usarse las herramientas para promover automaticidad o fluidez. Acá tenés esta recta numérica que te muestra números positivos y negativos. Acá tenés este andamiaje que te muestra D, P, Q, B para saber cuál es cuál. Acá tenés este marcador con números que te muestra hacia qué lado miran los números. Bien, Lizzy tenía la mano levantada y ojalá haya más preguntas. Tenemos 5 minutitos para ser puntuales con el tiempo. Bueno, primero, muchísimas gracias por toda la presentación y vuelvo a la experiencia con Oli, que fue una de las primeras. Tenías una columna de sílabas y tenías la segunda columna que eran las sílabas invertidas. Y en algún momento dijiste, Oli tiene problemas con la sílaba, creo que dijiste invertida,
Ujú. y no con las sílabas directas, pero me quedé pensando, ¿de dónde viene la idea de que en la primera columna son las sílabas directas, cuando el primer ejemplo era sa y as? Tanto sa como as pueden ser directa o invertida. Me quedé pensando en eso y... No, en español la directa es consonante vocal y la inversa es vocal consonante. Ah, ok, gracias. De nada. Lo que pasa es que no funciona igual para el inglés. Así es. Gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas. Parece que no. No. Yo quería decir que aparte de Barack Obama y no sé quién era el otro que decía Roosevelt, ¿no? O no sé quién era, Theodore Roosevelt, sí. no hay manera de equivocarse. No hay que manera de no equivocarse, ¿no? Que si eres un hombre y haces cosas te equivocas. Esta era la filosofía de mi madre. Mi madre siempre, siempre, siempre nos lo ha dicho, siempre. Quien no se equivoca es porque no hace nada. Si haces cosas te vas a equivocar. Siempre, 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 siempre. Así es así. Me salió muy americano ahora que lo pienso, Theodore Roosevelt y Barack Obama, pero bueno, nada, fueron dos frases que me gustaron mucho. No, pero creo que sí que en la cultura americana equivocarse está mejor aceptado que en la cultura europea Sí, y puede ser. vosotros sois muy herederos de la cultura europea, ¿no? Entonces, creo que hay, por ejemplo, este tema, ¿no? Que dicen los empresarios, ¿no? Que fracasar en una empresa es bueno porque quiere decir que te has Sí, repetido y que te has vuelto a levantar y que estás otra vez jugando. sí, y tienen suelen tener los grandes empresarios o innovadores suelen tener su lista de fracasos para contar, ¿no? Uno los conoce a partir de su primer gran mega éxito y muchas veces ellos después cuentan lo que vino antes. María Laura tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero disculparme porque tuve que entrar más tarde. Volvía de un turno médico que no tenía contemplado para el día de hoy. Eh, bueno, un placer escucharles, un placer compartir estas experiencias tan significativas y yo me quedo con algo que vos dijiste hacia el final que tenía que ver con esta credibilidad en nuestra palabra cuando hacemos elogios o cuando hablamos de te podés equivocar y demás. Y que muchas veces la palabra sola no tiene esa eficacia, lo que acabas de decir, ¿no? Entonces Mm, pensaba qué importante es esa construcción de ese vínculo sólido donde estos estudiantes del nivel que sean y de la materia que nosotros compartamos, puedan saber y puedan realmente creer que lo que nosotros decimos es tal cual lo que pensamos de ellos y lo que confiamos de ellos. Y a su vez, esta lógica que viene tan desde el sentido común de que haya coherencia entre lo que decimos y hacemos. Porque muchas veces, yo soy docente en superior, pero he pasado por todos los niveles antes, muchas veces nos quedamos solo con la palabra y eso es lo que nuestros estudiantes reciben y después en los hechos no corroboramos eso que decimos. Me impactó lo de los materiales, ¿no? O sea, que en las mm. propuestas de enseñanza, que en las propuestas de evaluación, que en las propuestas de repaso, no solo desde el discurso oral, sino que realmente todas las estrategias estén dando las mismas señales que queremos decir. Eh, y nada, me atesoré eso muchísimo, Qué porque bueno. me parece que es por donde uno puede empezar a buscar, bueno, ¿qué está pasando si yo creo que estoy siendo mediadora y facilitadora del error, de la equivocación y demás? ¿Qué pasa que los docentes en formación, por ejemplo, donde yo trabajo, o los estudiantes en general, no lo vivencian? ¿No? Siguen vivenciando que equivocarse es como un castigo, que sacarse una mala nota es un problema, que fracasar, eh, bueno, que el error es un fracaso personal, y esto es otra, ¿no? Cómo poder poner en todo nuestro lenguaje, verbal y no verbal, esto de que en realidad el error tiene que ver con lo que hacemos, con lo que estamos aprendiendo, con lo que estamos enseñando, y yo como docente, en lo que yo estoy dando,
pero no me hace a mí persona, o sea, no me convierte. O sea, ese error es de un hecho o una circunstancia que se va a modificar sin lugar a dudas. No me atañe a mí como persona. Y muchas veces lo que uno escucha en los estudiantes es eso, porque yo soy distraído, porque yo no soy capaz, porque yo no estoy preparado para la matemática o para la lengua o para el idioma, ¿no? Y es un sesgo que se arrastra por casi toda la vida, te diría. Sí, que mientras te escuchaba pensaba eh, que no sé si lo dije, lo pensé recién escuchándote. Lo que pasa es que por ahí también tenemos que validarles que la emoción asociada al error no está buena. O sea, porque no alcanza con transmitir la idea de que el error va a ocurrir, tal vez también hace falta reconocer que la experiencia emocional asociada al error no está buena. O sea, disfrutamos más los aciertos que los errores. Entonces, capaz que ahí hay que disociar, así como hay que juntarlo para juntar afecto con feedback para que funcione, tal vez con el error hay que disociarlo en el buen sentido, como aceptar que es bueno en naturaleza, pero no es emocionalmente agradable. Entonces, tal vez ahí terminemos de ajustar esa tuerca, ¿no? Como te recontra tomo y valido que no te debes sentir contento, no es que quiero, ay, qué bueno, me equivoqué. No, es frustrante, da bronca, puede estresar, puede resultar cansador, o sea, no está asociado a emociones agradables, pero así todo es bueno. Y ahí creo que radica también una enseñanza que filosóficamente es mucho más importante, que es que no es que las cosas de la vida, buenas de la vida solo son las agradables o las que salen bien o las que te gustan, ¿viste? Claro, el manejo de la frustración y el lugar de la frustración como puente para ensayar de vuelta. Yo subrayo esta frase, me la he apuntado. El error produce una sensación desagradable, pero aún así es bueno. Sí, pero produce una sensación desagradable. La produce, la produce. Y después de esa sensación, sea enojo, frustración o vergüenza, esas tres no nos gustan. Sí, sí, sí. Sí, yo explico muchas veces esto de que el dolor, el error causa dolor, ¿no? Y que es evolutivamente está bien ajustado, ¿no? Porque intentamos evitarlo, porque causa dolor. Pero claro, cuando evitamos el error, ¿no? En muchos casos eso nos permite sobrevivir, ¿no? Hablando en términos. Ujú, Por lo tanto, es normal que la sensación sea desagradable. Ajá. sí, total. Sí, el humor también es una herramienta, pero sin que sea para reemplazar la experiencia de esa emoción desagradable. O sea, muchas veces frente a la experiencia de la emoción desagradable, los adultos tratamos enseguida de neutralizarla. Y capaz que no, capaz que hay que ayudar a regularla, pero que transite. Sí, eso que estás Eso. sintiendo es lo que se siente. Sí, se siente eso. Realmente se siente eso. Duele, da vergüenza, enoja, da bronca, frustra, puede angustiar también, puede desesperanzar, todo eso pasa, ¿no? Y- y si queremos que ellos entiendan que sea bueno, tenemos que validar esas emociones también, porque si no lo que suena es que las tapamos. Alguien preguntó ahí por los andamiajes. Nosotros tenemos un Padlet que por ahí no tiene un ritmo de actualización suficientemente bueno, pero que tiene un montón de recursos. Si buscan Padlet Neuroeduca, lo van a encontrar y hay recursos, muchos de estos están cargados ahí y se pueden descargar. Ah, y Padlet, ahí Cami Granara lo subió a. Qué lindo, Cami. Estamos trabajando juntas con vos recién parida y en casa. Esto es una emoción. Este, bueno, gracias. Gracias de vuelta, Monse. Sabes que yo disfruto mucho las oportunidades de trabajar juntas, así que gracias. Y
Y bueno, todo este material estará disponible para todos ustedes. Ya lo tiene Glyphing, así que ya Sonia lo va a poder distribuir cuando lo considere. Gracias a ti siempre, Silvia. Y sí, lo compartimos por mail con todo el material que tú nos has facilitado, pero además dentro de unos días va a aparecer como podcast la parte del audio, que entonces no hay imagen, pero sí que está la voz, porque hay gente que nos la ha pedido, ¿no? Porque dice, es que a veces cuando voy al trabajo me va bien escuchar las conferencias. Bueno, pues por eso, aparte de los podcasts habituales, estas conferencias se están convirtiendo también en un podcast para que la gente lo pueda escuchar. Por lo Qué tanto, pues bueno, sí, cada vez hay más facilidades a nivel técnico, pues las aprovechamos. Y, qué bueno, qué bueno. y nada, yo solo quería terminar con una cosa, ¿eh? A mí una parte que me ha gustado mucho es cuando has dicho que, que esto está en manos de los adultos. Es decir, porque muchas veces, también sin darnos cuenta, pero culpabilizamos a la persona y Mm. culpabilizamos al niño, y que está en manos de los adultos nos tiene que hacer poner conciencia en cómo hablamos y en qué estamos expresando. Y luego la otra cosa que me ha gustado mucho es, claro, como es muy difícil darnos cuenta de todo esto, el hecho de preguntarle al otro qué has entendido de mi feedback me parece esencial, porque es verdad que a veces no entienden lo que estás explicando, y puede ser porque tú no has sido suficientemente claro o porque el otro está tan sesgado que solo escucha una parte y a lo mejor es la parte que le duele y la parte positiva no la oye. O sea que está muy bien eh, saber que somos nosotros, y segundo, preguntar feedback a su vez para ver qué han entendido de lo que estamos diciendo. Y te agrego una sola cosa, porque nos vamos a equivocar dando feedback, porque Exacto, nosotros no estamos exentos del error. Entonces, también atrevernos a pensar que nos vamos a equivocar. exacto, exacto. Muy bien, pues bueno, con todos estos errores que podemos cometer, nos vamos muy ligeros para casa. Y nada, aparte de aprender, pues igual eso, pues caminamos un poco más ligeros por la vida. Gracias infinitas, Silvia, Un y, placer. y nos vemos en directo o no, pero nos vemos. O así. Nos vemos. Un beso enorme. Gracias a todos también los que habéis participado. Chau, chau. Chao.